Ya como pueden ver, abrí mi cámara. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar conectados acá con nosotros en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de gamificación y recursos humanos. Es un tema que ya habíamos tocado previamente en alguno de los eventos que realizamos el año pasado. Sin embargo, en este momento queremos retomarlo, dada la importancia que ha tomado este término de gamificación, pues prácticamente en el último año, que justo estamos viviendo dentro de este entorno virtual y digital, y que pues obviamente acceder a recursos que nos permitan justamente pues desarrollar habilidades y atender en términos generales el ciclo de la gestión de talento de una manera más efectiva, pues se vuelve relevante, ¿no? No solamente efectiva, sino creativa, dinámica, fresca, etcétera. Entonces, es por eso que el día de hoy les vamos a hablar sobre este tema. Creo que hay varias personas conectadas que ya me conocen. Para quienes no me conocen, les platico. Mi nombre es Claudia Romero, yo soy psicóloga. Justamente el día de ayer cumplí 20 años de haberme graduado de la licenciatura, lo cual, pues bueno, me trae muchos buenos recuerdos, entonces estoy de aniversario. Me gradué de la licenciatura de psicología y después hice un máster en educación especial, y luego, bueno, la vida me ha llevado por el camino de la gestión del talento, pero en definitiva mi expertise está dentro de todo lo que tiene que ver con procesos de evaluación a través de diferentes instrumentos que nos aportan pues elementos de valoración para obtener información de las personas, información que nos permita entonces pues evidentemente emitir juicios para procesos distintos, como puede ser un proceso de selección, como puede ser un proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación, como puede ser un proceso de evaluación del desempeño, como puede ser un proceso de conocimiento y desarrollo de habilidades, etc. Entonces, esa soy yo, y como les mencionaba, vamos a hablar mucho de gamificación. Y la primera reflexión que les dejo ver aquí es que Platón decía hace muchos años que puedes saber más de una persona viéndola jugar una hora que conversando con ella toda la vida. Y entonces ustedes a lo mejor dirán, Claudia, ¿cómo es eso? No me hace tanto sentido. Sin embargo, esto tiene una base lógica y antropológica tremendamente real, dado que son muchos los espacios en los que nosotros como personas practicamos algún tipo de ejercicio con elementos lúdicos. Solamente que conforme vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, vamos siendo menos conscientes de esos momentos que dedicamos justamente a temas recreativos, a jugar, etc. Sin embargo, lo hacemos prácticamente todo el tiempo. Incluso, insisto, de manera inconsciente. Y entonces jugamos en público, jugamos en privado, jugamos online, jugamos offline, jugamos cuando estamos esperando a alguien, ¿no? De pronto cuando tenemos una cita con alguien, ¿por qué no? Tomamos el celular y a lo mejor estamos jugando Candy Crush, Clash Royale y todos estos juegos que hoy podemos descargar en los celulares. Vemos juegos en los estadios, vemos juegos afuera de los estadios, ¿no? Jugamos con nuestros hijos, jugamos prácticamente todo el tiempo. Jugamos para conseguir pareja, jugamos con nuestra pareja, hacemos deportes extremos, etcétera. O sea, la realidad es que son muchos los momentos en los que utilizamos el juego como un elemento que nos proporciona la posibilidad de convivir con otros, ¿no? Recuérdense que somos seres sociales y que como seres sociales, bueno, pues esta convivencia resulta tremendamente importante. En estos tiempos pandémicos y de distanciamiento social en los que nos mandaron pues obligadamente al confinamiento, justo lo que sucedió es que
los gamers o las personas que todo el tiempo están jugando, específicamente, por ejemplo, millennials y centennials, que dadas las características de sus generaciones, pasan mucho tiempo pues en una computadora, frente a algún dispositivo electrónico y además invierten mucho tiempo en jugar diferentes juegos de estrategia en consolas como el Xbox o el PlayStation, ¿no? Y curiosamente podríamos pensar y decir, estas personas que juegan con tanta frecuencia y que dedican tanto tiempo al juego, podríamos verlas como personas flojas, como personas que no tienen como un objetivo de trabajo claro, más sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, ellos y ellas están desarrollando habilidades que tienen que ver con solución de problemas, pensamiento estratégico, pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque hoy justamente los juegos que se juegan en esas consolas, yo no sé si ustedes en algún momento los han visto o han tenido la oportunidad de jugarlos, pero al final del día los juegos que se juegan dentro de esas consolas exigen que se combinen un montón de habilidades blandas. Esas habilidades blandas que nosotros como gestores del talento estamos justamente buscando en nuestros colaboradores y además que estén adaptadas y aplicadas dentro de un entorno virtual. ¿Por qué? Porque una realidad actual es justamente que habrá muchos puestos, habrá muchas posiciones que eventualmente regresen a un trabajo presencial. Pero habrá otras que no. Habrá otras que necesariamente tendrán que quedarse dentro de esta modalidad virtual. Si tú quieres saber y conocer si las personas que vas a traer a tu organización realmente cuentan con estas capacidades, estas competencias que están siendo exigidas dentro del entorno virtual, pregúntales qué juegos juegan. Si juegan Fortnite, si juegan League of Legends, si juegan, insisto, Clash Royale, ¿qué juegan? Porque todos estos juegos que te acabo de mencionar son juegos de estrategia y son juegos en el que se ponen a prueba todas estas habilidades. De hecho, hay un estudio en el que justamente Manpower Group invita a hacer preguntas a las personas respecto de qué juegos juegan para comprender qué habilidades están desarrollando. El estudio se llama Game to Work, lo pueden buscar, es de Manpower. Y les invito a que lo puedan también leer porque es muy interesante la información que está ahí. Por otro lado, cuando jugamos, pues evidentemente evocamos recuerdos de la infancia, ¿no? Cuando somos pequeños, nos llegan sensaciones de disfrute, nos llegan sensaciones de motivación. El juego es un momento en el que generalmente estamos felices, contentos, y si yo logro trasladar esa emoción de disfrute, de felicidad y de motivación a un entorno laboral, lo que voy a estar favoreciendo es que justamente las personas sean más productivas. Las personas somos tremendamente más productivas cuando estamos motivadas, cuando estamos felices, cuando generamos este sentido de pertenencia, este engagement con la organización a la que pertenecemos. Y entonces jugar nos da la posibilidad de atender pues muchos ámbitos del ciclo de la gestión del talento. ¿Qué es gamificación en específico? Bueno, gamificación es un término que no es nuevo, podríamos pensar que es nuevo, pero no lo es. Gamificación es un término que surge por allá del 2008, es decir, tiene poco más de 10 años, y entonces se utiliza para determinar que hemos trasladado justamente elementos lúdicos hacia un ambiente o hacia una tarea que no necesariamente pues es, digamos, lúdica. Los objetivos de gamificar algún tipo de proceso, algún tipo de evaluación, evidentemente van encaminados hacia, insisto,
motivar, hacia modificar comportamientos, hacia modificar las estrategias o las líneas de comunicación que utilizamos dentro de nuestras organizaciones, evidentemente hacia permear, transmitir todos los temas de valores y culturales, pero también y últimamente ha estado muy orientado hacia el tema de crear y descubrir talento, es decir, como mucho, muy ligado a los temas de, pues de selección, ¿no? Prácticamente de selección y reclutamiento, ¿ok? Al final del día, como les decía, este es el ciclo de la gestión del talento y dentro de este ciclo podemos pensar en muchos procesos que pueden ser gamificados y los beneficios que tiene justamente gamificarlos. Por un lado, podemos mejorar todo lo que tiene que ver con branding, y con branding me estoy refiriendo, por ejemplo, a temas de la experiencia del usuario, el employer branding, el candidate experience, ¿no? O sea, todos estos temas que hoy están ligados justamente a la experiencia que tienen las personas cuando quieren participar dentro de un proceso de selección que tú acabas de generar, ¿no? Una de las cosas que sucede con frecuencia, en específico con millennials y con centennials, es que tienen un índice de deserción alto en los procesos de evaluación que las organizaciones creamos o lanzamos justamente para efectos de selección. Entonces, cuando tienes la oportunidad de presentar o de ludificar o gamificar, como lo quieras llamar, estos procesos, le vas a dar un toque como de mucha agilidad a tu proceso, vas a proyectar hacia el otro que estás utilizando elementos novedosos, elementos creativos, elementos que llaman la atención, vas a poder ahorrar el tiempo que generalmente inviertes para evaluar a alguien, ¿no? O sea, vamos a pensar que generalmente lo que utilizamos son pruebas autodescriptivas, ¿no? Las pruebas psicométricas que muchos de nosotros conocemos y específicamente quienes son clientes de Armstrong, pues, bueno, conocen creo que prácticamente los 26 instrumentos que están contenidos dentro de la plataforma. No vamos a decir que las pruebas gamificadas sustituyan a esos instrumentos, no, pero sí pueden ser como un input muy claro, insisto, para enganchar a las personas en el proceso de selección y que puedan entonces permanecer en este hasta concluirlo. Es muy diferente cuando tú, como organización, me invitas a participar en un proceso en donde yo tengo que jugar, en donde yo me tengo que divertir, en donde yo no tengo que estar pensando que me vas a evaluar, porque al momento que me dices, te voy a hacer unas pruebas, en automático, lo que sucede en mi mente, el proceso automático que se genera a nivel mental, esto es totalmente inconsciente, pero así sucede, yo levanto un montón de barreras racionales, ¿no? Estas barreras con las que de pronto digo, no, a ver, tengo que pensar muy bien cuáles son las respuestas que voy a dar en mis pruebas, pues para que me den el trabajo. O empiezo a generar estas ideas respecto de, tengo que ir a buscar en Google o en Internet cuáles son las respuestas correctas de las pruebas que me van a aplicar. O tengo que ir a investigar cuáles son los nombres de las pruebas que me van a aplicar. Y así sucesivamente empiezo a levantar un montón de ideas, barreras racionales, resistencias, etc., ¿no? Las pruebas psicométricas tienen la bondad de que conforme las voy respondiendo, pues obviamente tienen una serie de reactivos que van conduciendo a que estas barreras racionales se puedan diluir. Sin embargo, insisto, si tú me dices, vamos a jugar, ¿qué barrera racional puedo construir al respecto de eso?
O sea, probablemente te diga, ah, pues qué padrísimo, vamos a jugar, ¿no? Y entonces, cuando estoy jugando, puedes ver mis reacciones, vas a saber de mis preferencias, vas a comprender si yo sigo o no sigo instrucciones, vas a saber si yo soy capaz o no de hacer trabajo colaborativo. En fin, vas a poder observar mucho de lo que soy. Por eso es que decía Platón, ¿no? Podrás saber más de una persona viéndola jugar una hora que conversando con ella toda la vida. Y este tema de la ludificación o gamificación, como quieran decir, puede estar también aplicada hacia el desarrollo de habilidades, puede estar aplicada también hacia los procesos de onboarding. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que uno de los días que más recordamos cuando llegamos a una organización es justamente nuestro primer día de trabajo, ¿no? Entonces, si tú me lo haces fácil, si tú me lo haces divertido, si tú me das una serie de tareas que yo tengo que seguir, que resultan muy motivadoras, que resultan muy relajantes, bueno, pues evidentemente eso va a favorecer, insisto, el proceso de engagement, el proceso de retención, el proceso de que yo quiera por voluntad quedarme contigo, ya sea en el proceso de selección o una vez que ya estoy contratada, quedarme contigo dentro de esta empresa. Imagínense un proceso de selección en donde hoy, como todo es virtual, ustedes le mandan a lo mejor tres jueguitos súper simples a sus evaluados y tienen la posibilidad de hacer una videollamada o una conferencia a través del aplicativo que más les guste, Zoom, Google Meet, el que quieran. Y entonces le dicen a esa persona, mira, antes de que realicemos la entrevista que tenemos agendada, tengo que atender unos asuntos, dame 10 minutos, pero mientras te dejo con estas tres tareas. Le mandas un enlace, la persona entra, empieza a jugar, ¿no? Y tú cierras tu cámara, pero estás viendo al otro y estás mirando sus reacciones y estás mirando cómo responde ante esas tareas lúdicas que le dejaste. Si es una persona que se desespera, si es una persona que se emociona, si es una persona que se clava en el juego y que dice, no, yo lo voy a volver a jugar 300 veces hasta que acumule todos los puntos posibles o hasta que concluya todos los niveles que involucra este juego, ¿no? En ese sentido, ya obtuviste muchísima información. Ya sabes si las personas entonces se ponen nerviosas cuando tienen que jugar a un juego que es contratiempo, ¿no? O sea, ya puedes decir, ok, a esta persona el tiempo tal vez le genera un conflicto. ¿Podrá ser igual en los ambientes de trabajo? Claro que es igual y te voy a decir por qué. Porque cuando juegas es cuando das tus respuestas más reales, más genuinas y menos filtradas. Insisto, porque estás en un momento en el que no existen estas barreras racionales de estar pensando, ¿qué contesto en el factores de personalidad? ¿Que me gusta más ir a la playa o que me gusta menos estar en la oficina? ¿Saben? Cuando juego, solamente pienso en divertirme, solamente evoco emociones positivas. Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas de poder aplicar evaluaciones gamificadas dentro de los procesos de selección? Evidentemente, van a tener un mayor grado de predictibilidad. Acuérdense que conducta predice conducta. Es por eso que hemos trabajado mucho, quienes nos dedicamos al tema de reclutamiento, en poder diseñar entrevistas que sean altamente efectivas para detectar incidentes críticos del pasado en el que hayan estado involucrados nuestros candidatos, justamente para comprender cómo se van a comportar dentro de la organización a la que van a ingresar. Entonces, insisto, mirar a las personas jugando me va a dar una visión genuina de su conducta, de su comportamiento.
insisto, de sus preferencias, de sus gustos, de qué les hace estresarse, qué no les hace estresarse, qué tipo de juego disfrutan más. Si son mejores en juegos de estrategias, en donde tienen que analizar un montón de información y ese análisis ponerlo al servicio de construir una ciudad sustentable, por ponerles un ejemplo, ¿sí? O no, disfrutan más aquellos juegos en donde, como el ajedrez, por ejemplo, o disfrutan más juegos en donde se tiene necesariamente que echar la imaginación, a volar la imaginación o el pensamiento crítico o las habilidades prácticas. ¿Ok? Evidentemente esto les va a dar la posibilidad de aperturar muchas conversaciones. Si ustedes aplican evaluaciones que llevan a las personas hacia un estado emocional muy elevado, es decir, de mucha felicidad, de mucha motivación, en donde todas estas barreras racionales se vinieron abajo, puedo acceder entonces, insisto, a respuestas genuinas. No es lo mismo que en una entrevista me preguntes, oye Claudia, ¿tú en dónde te ves dentro de 5 años? Y entonces a lo mejor yo digo, no, pues es que yo me veo siendo la directora del área financiera de esta empresa, porque soy una persona tremendamente capaz y sé que dentro de 5 años voy a lograr acceder a una mejor posición para la cual estoy concursando en este momento. Esta es una respuesta llena de filtros racionales. ¿Qué pasa cuando nosotros a lo mejor le damos, no sé, un montón de piezas de Lego a alguien y le decimos, construye dónde te ves dentro de 5 años? En ese momento rompes con todas las barreras, rompes con todos los filtros y además le otorgas a tu proceso de selección una diferencia radical con respecto de otros procesos. La gente generalmente estudia antes de presentarse a una entrevista, ¿no es cierto? Pensamos qué vamos a decir en cada pregunta que nos van a hacer. Y entonces decimos, bueno, es que he ido a tantas entrevistas y en todas me preguntan qué puedo aportar a la empresa. Y literalmente los candidatos ahí estamos en el espejo, viéndonos, hablando con el espejo, ¿no? Ensayando qué es lo que vamos a decir. Esas son respuestas filtradas, racionales. Cuando tú llevas a las personas a una situación, insisto, en donde tiras las barreras racionales, entonces obtienes respuestas sin filtros, obtienes respuestas genuinas. Evidentemente el tema de ahorro de tiempo, pues es súper importante, ¿no? Porque mientras que aplicar, insisto, no estoy diciendo que una cosa sustituya a la otra, sino únicamente que se complementan, que las evaluaciones gamificadas pueden ser un input importante para un proceso previo a una entrevista que aperture la conversación y que te va a llevar a aplicarlo de 5 a 10 minutos. O sea, tareitas bien chiquitas de 5 a 10 minutos que te permitan aperturar una conversación en la entrevista y tener muchos elementos que hayas observado mientras la gente está jugando para posteriormente a lo mejor sí aplicarle un factor de personalidad o aplicarle un término, aplicarle el cleaver, la que ustedes quieran. Pero de manera inicial, poder acceder, insisto, a respuestas que sean genuinas, que sean sin filtros. Y eso te va a tomar un máximo de 10 minutos. Porque otra de las ventajas justamente de las pruebas gamificadas es que son muy ágiles en términos pues, de aplicación. ¿Sale? Obviamente se las puedes aplicar a las personas en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Si tú quieres evaluar a alguien que está viviendo en Rusia porque necesitas un colaborador ruso, porque esos son los que tienen el expertise cognitivo que tú requieres, pues perfecto. Sin problemas, le puedes aplicar este tipo de test a alguien ruso o a alguien que no hable español. Porque otra de las cuestiones es que el juego, pues, no es verbal, ¿no? O sea, las tareas lúdicas, pues, no necesariamente son verbales. Insisto, en cualquier parte del mundo las puedes aplicar, ¿no? La conectividad hoy nos da esa posibilidad.
Evidentemente mejorar todo el tema de branding, como les decía, ¿no? El juego es un recurso que se ha utilizado mucho para temas mercadológicos, mucho para temas de marketing. De hecho, como les decía hace rato, en 2008 surge este término de gamificación y surge justamente como un recurso que toma el marketing pues para mantener motivadas a las personas hacia que compren sus servicios o sus productos. En recursos humanos lo vamos a utilizar ¿para qué? Para que nuestros colaboradores o nuestros posibles colaboradores se mantengan interesados en querer trabajar conmigo como organización. Llevan a las personas hacia un ambiente natural. Las respuestas que damos, insisto, son genuinas, son naturales y además en estos tiempos en los que todos y cada uno de nosotros utilizamos, ya sea un teléfono móvil, una laptop, un equipo de escritorio, un iPad, etcétera, ¿no? La mayoría tenemos acceso a eso hoy. Pues ahí es donde puedo resolver estas pequeñas tareas y estar dentro de un entorno pues digital y natural para nosotros en este momento. Hasta aquí es todo lo que tengo por compartirles esta mañana. Les invito muchísimo a que si están interesados, interesadas en conocer un poco más de la oferta que tenemos en Armstrong, de estas pruebas gamificadas, nos pueden escribir. Por ahí nos van a poner un enlace hacia el cual podemos solicitar más información. Dentro de Armstrong tenemos un pool de evaluaciones gamificadas que está, pues está orientado a medir un montón de competencias. Entonces, quien esté interesado, de verdad, los invitamos, ahí está el enlace en el chat, los invitamos a agendar una cita con nosotros para que incluso podamos mostrarles pues algunas de las tareas funcionando para que puedan jugar con nosotros en esa sesión de presentación y para que también puedan observar de un modo mucho más concreto y claro el tipo de conversaciones que podemos aperturar, el tipo de respuestas que podemos obtener de las personas a través de estas mini tareas lúdicas. Muchísimas gracias por su atención, por conectarse. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Les agradezco muchísimo. Estoy acá. Si tienen alguna duda, comentario, reclamo, estoy acá. Gracias a ti, Tere. Qué gusto que estés acá. Dice Ernesto, no vimos como tal un ejemplo, pero si quieres ver un ejemplo de lo que traemos nosotros como oferta de gamificación, ahí hemos dejado un enlace en el chat y puedes agendar una llamada con nosotros y con mucho gusto te mostramos por ahí algo. A Alina Polet, con muchísimo gusto te contactamos para que puedas ver un ejemplo. Dice la ramificación. Fernanda, ¿era la ramificación o la gamificación? Ok, dice, la gamificación la hacen ustedes o nos capacitan para poder darlas. Ok, mira, lo que nosotros tenemos es una oferta de tareas gamificadas y eso es totalmente digital, ¿no? Ya está hecho, pero sí, efectivamente incluye una capacitación, incluye 3 sesiones de capacitación justamente para que puedan explotarlas al máximo y obtener pues este tipo de respuestas sin filtro de las que hemos venido hablando esta mañana. Tere, ya te veo, qué gusto verte. Muy bien.
Osvaldo, ¿ustedes desarrollan los juegos para la gamificación? Sí, Osvaldo, ya los tenemos diseñados. Sí, efectivamente. Insisto, pueden agendar en cualquier momento una cita. Luego dice, ay, por acá creo que hay otra pregunta. Espérenme, porque ya me perdí. Dice Sergio, y esta es una pregunta súper importante. Dice, ¿a partir de qué edad se sugiere aplicar a los entrevistados realizar este tipo de entrevistas de gamificación? Bueno, en realidad yo te diría que no hay edad. O sea, desde chicos de 10 años hasta chicos de 99, ¿sabes? Estas tareas son, digamos que tan, ¿cómo les diré? Pues tan lúdicas, que al final del día las puedes utilizar para procesos de selección, para procesos educativos, para procesos terapéuticos, para procesos de desarrollo de habilidades, para procesos en los que tú quieres, insisto, aperturar una conversación genuina con otro. Entonces, yo te puedo decir que, o sea, yo de repente hasta a mis hijos, ¿no? O sea, yo tengo un adolescente en casa que le preguntas, oye, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo te fue? Mal. Y no dicen nada más que bien y mal, ¿saben? Entonces, de pronto, hacer uso de estos recursos te puede llevar, insisto, a abrirte camino en muchos sentidos, a tocar como esas fibras que nos interesa tocar y conocer de las personas. ¿Para qué? Para diferentes objetivos. Selección es uno de ellos. Los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos acá, sé que hacemos selección. Pero al final del día, son pruebas que puedes utilizar con muchos objetivos diferentes. Quienes estén en instituciones educativas, me parece valiosísimo utilizarlas para procesos educativos, para procesos psicopedagógicos, ¿saben? Déjenme ver porque creo que tengo otra pregunta acá. Dice, ¿los juegos que se tienen desarrollados pueden ser aplicados a cualquier tipo de puestos? Sí, puedes utilizarlos para cualquier tipo de puestos. Hay algunos que son como muy, ¿cómo te diría? Muy específicos para algunas tareas, como ventas, por ejemplo. Pero en términos generales, los puedes utilizar para cualquier tipo de puesto. Dice luego, ¿son juegos que se desarrollan online? Sí, son online. Lo que tenemos nosotros es online, es en línea, sí. Sergio, de nada. Gracias a ti por estar acá. Y pues, bueno, creo que ya se acabaron las preguntas. Entonces, con esto yo estaría cerrando la sesión. Únicamente, por favor, les pido que antes de irse nos apoyen regalándonos sus respuestas en una encuestita que les vamos a compartir. Es muy importante para nosotros tener su retroalimentación. Entonces, por favor, contesten la encuestita. Y bueno, pues de antemano les agradezco muchísimo su tiempo. Recuerden que estamos para servirles. Ahí están nuestros datos. Ahí en el chat está el enlace a donde pueden. Gracias a ti, Tere, gusto verte. Bye. Ahí está, pues bueno, todos los canales de contacto. Y estaremos como muy gustosos de poder conversar con ustedes, ¿no? De manera mucho más personal. Gracias, Marta Lidia. Muchísimas gracias por haberte conectado. Gracias a ti, Monse. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día, que tengan un excelente miércoles. Hasta pronto. Nos vemos.